Bueno, pues vamos a continuar. Voy a crear en NetBeans un proyecto. Llamado lista doblemente ligada. ¿Ok? Finalizo. Y está aquí ya el proyecto. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es el poder crear la clase que nos permita crear cada uno de los nodos de esta lista, que más adelante iremos formando con estas reglas. Así que la clase, para cada uno de la lista, los elementos de la lista doblemente ligada, la vamos a agregar. Voy a ponerla aquí. Voy a agregarla en el paquete de la lista doblemente ligada. Clic derecho, nueva Java class o clase de Java. Le vamos a poner nodo. Le voy a poner un 2 para que veamos que son dos ligas. Ok, sería lo único. Finalizo. Y lo que va a tener como atributos esta clase o características simplemente va a ser un valor entero, que así lo vamos a llamar, valor, que es el que va a hacer referencia a los números que almacenemos en cada uno de los nodos. Y para los apuntadores, anterior y siguiente de cada estructura, como apuntan a un objeto similar, entonces van a ser también de tipo nodo. Nodo 2, este va a ser el siguiente, y también de tipo nodo 2, el anterior. ¿Ok? Entonces ya con ello tendríamos la estructura general. Vamos a poner un constructor para inicializar los elementos de las variables que tenemos aquí. Bueno, voy a poner primero nulo, public, acuérdense que deben ser nulo, públicos, perdón, el nombre de la clase, ahí los parámetros que quiera proporcionar, y para el caso no voy a programar nada en el nulo. El que me interesa es el constructor no nulo. Entonces, public nodo 2, y este va a recibir el entero, el valor, con el cual vamos a iniciar cada uno de los nodos. Entonces, valor va a ser igual a v, que le estamos pasando, y el apuntador siguiente de esta estructura va a ser nulo, y el anterior va a ser también nulo. Con eso ya lo estamos definiendo de esta manera. Bueno, entonces, con eso ya queda la estructura del nodo, voy a guardar y lo cierro. Ahora aquí, en la lista que tenemos, ¿qué es lo que vamos a programar? Bueno, pues vamos a hacer la lista, pero hay que considerar que para insertar elementos en la lista necesitamos tener estas tres reglas implementadas, ¿ok? Entonces, lo primerito sería definir el inicio de la lista, ¿no? Que esa lo vamos a hacer referencia con la variable raíz. Así que voy a estar leyendo datos también, así que voy a usar un escáner. Ustedes podrían hacer la prueba que quieran para hacer, replicar el ejercicio si gustan. Okay. Voy a hacer el escáner y vamos a hacer el import. Bueno, entonces ya con ello voy a poder leer. Ahora sí, vamos a empezar a crear nuestra lista. La raíz va a ser de tipo nodo, ¿ok? Y lo vamos a iniciar con nulo, al menos la primera vez.
No me reconoce la clase, déjenme ver por qué. Tengo el paquete. Nodo 2, ¿está bien? ¿Alguien ve cuál es el error? No lo encuentro, no lo veo. ¿Por qué no puedo crear mi objeto de tipo nodo? Public class nodo. Está pública, entonces no hay problema. Nodo. ¿Está bien? Nodo 2. Déjenme ver cuál es el error. Vean, al parecer no se había refrescado. Será porque tengo tanto proyecto abierto, pero no tiene por qué haber errores, ¿ok? Solo limpié y ya actualizó el dato. Bueno, entonces con eso vamos a iniciar nuestra lista. Y lo siguiente, pues va a ser pedirle al usuario system out, println, ingrese valor. Lo voy a meter dentro de un ciclo para nada más insertar tal vez 10 elementos en la lista o 5 elementos. Menor a 5 elementos por el momento para hacer una prueba y que se incremente de 1 en 1. Entonces, ingresa un valor y vamos a leer el valor en la variable v. Leemos el entero y ahí lo vamos a tener disponible. Ahora sí, ya que está el valor entero, vamos a implementar, estos puntos. ¿Ok? El asunto aquí es que al principio la lista va a estar vacía. Así que si la lista está vacía, ¿cómo sabemos que la lista está vacía? Porque la raíz está apuntando a nudo. Así que en ese caso, tal vez no podemos implementar ninguna de estas versiones, porque todas esas dependen de que al menos haya un elemento o una estructura en la lista. Si fuera el caso de que la lista está vacía, lo que tendríamos que hacer es crear el objeto y apuntar la variable raíz a ese objeto creado. Entonces, vamos a hacer eso. Revisamos por casos, ¿no? Si lista está vacía, vamos a ver. Si raíz es igual al nulo, entonces estamos en ese caso. Si esa es la situación, aquí voy a crear también el objeto. Entonces, este le vamos a llamar temporal. New nodo 2 y le vamos a pasar como parámetro el valor que acabamos de leer como entero. ¿Ok? Entonces ya con ello vamos a ir creando las estructuras. Ahora, lo siguiente sería si la raíz, perdón, es nulo. Entonces ahora sí, tendríamos que apuntar raíz va a ser igual a ese objeto temporal. Y se acabó. En su defecto, si eso no ocurre, entonces lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Aquí voy a poner llave de cierre de esta, ¿no? Para saber que esa fue la última.
Si no, entonces ahora sí habrá que implementar alguna de las situaciones que están presentadas aquí, ¿no? Vamos a implementar primero el concepto de insertar al principio. Suponiendo que el valor que vamos a insertar es menor que el primer elemento que se tenga en la lista. Entonces, bueno, de hecho ni siquiera sabemos cuál insertar, porque hay que identificar cómo insertar, ¿va? Entonces, hay que hacer la búsqueda dentro de la estructura que ya tengamos y compararla con el valor que estamos leyendo. Entonces, vamos a hacer un mientras, yo supongo que va a ser el ciclo que nos funcione. Comenzando desde raíz, vamos a ir visitando cada uno de los nodos, ¿vale? Entonces, voy a quitar esto y vamos a crear una variable, las variables temporales actual, la voy a dejar en nulo la primera vez, previo, también la ponemos en nulo, y me parece que son las dos únicas que vamos a requerir, actual y previo, y listo, ¿no? Sí. Ahora sí, entonces, mientras, ahí lo siguiente sería que el actual apunte al primer elemento de la lista, o sea, hacia donde inicia la raíz. Así que mientras que el actual sea diferente de nulo, acuérdense que esa era la primera condición que detectamos hasta cuando queríamos insertar al final de la lista, y el actual con su valor sea menor o inclusive igual, menor nada más, menor que el valor que estamos leyendo aquí, que V, si fue menor, y si también fue diferente de nulo, entonces tenemos que hacer lo siguiente. El previo va a ser igual al que tenemos como actual ahorita, y el actual va a ser igual al actual punto siguiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a revisar, ¿no? Estamos tratando de visitar cada uno de los nodos. La primera vez actual toma el valor de raíz. Entonces dice, y previo se queda con nulo. Entonces dice, este 3 es menor, más bien, ¿es diferente del nulo? Sí, tengo algo. Y además, este 3 es menor que el valor que quiere insertar. Sí, sí. O bueno, si queríamos insertar la del principio, ya sabemos que ahí tiene que ir el valor, ¿vale? Entonces, supongamos que queremos insertar un menos 5. Como sí va a ser menor el valor, no, como no va a ser menor, entonces cuando este se salga, ya vamos a tener los apuntadores como los necesitamos. Porque ya sabremos que ahí, en esa posición donde quedó la variable actual, es en donde debe ir insertado el dato. Y el previo es el que tiene el elemento anterior al dato que voy a insertar, que está aquí en temporal. Por tanto, entonces, tendremos que hacer lo siguiente. Vamos a ver, ¿cambian algunas de las cosas? Sí. Actual con su anterior, temporal siguiente. Previo con siguiente, pues si no tiene nada. Raíz, actual anterior, temporal. El asunto aquí es cómo identificar que va a estar al principio de la lista. Así que, déjenme verificar. Entonces aquí ya sabríamos que estamos. Entonces lo siguiente sería, pues, insertar el elemento. Así que,
Vamos a revisar. Antes de desconectar, vamos a hacer, bueno, vamos a implementar primero la versión de intermedio, que sería este, y verificamos cómo funciona para después ajustarla y detectar estas dos situaciones. ¿Ok? Entonces hay que hacer esto. Actual con su anterior es igual al temporal. Con su anterior va a ser igual al temporal. La siguiente es temporal con su siguiente igual al actual. Aquí el previo puede ser que sea nulo o que no sea nulo. ¿Ok? Hay que revisarlo. Temporal con su anterior es igual al previo. Lo voy a poner. Vamos a revisar primero si el anterior, perdón, si el previo es distinto de nulo. Si es distinto de nulo, entonces tal vez se va a insertar en medio o al final. No sabemos cuál de las dos situaciones es. Pero si no, entonces estamos cachando el caso en donde lo que vamos a hacer es insertar al principio. Así que si fuera inserción al principio, ¿qué habría que hacer de distinto? Estas dos ya las teníamos. Temporal con su siguiente es igual al actual y el actual con su anterior es igual al temporal. Nos faltaría raíz igual a temporal. Y si no, si fuera insertar en medio o al final, entonces lo que nos faltaría sería que el previo con su siguiente va a ser igual al temporal y temporal con su anterior va a ser igual al previo. Y aquí hay un error también. Actual con su anterior. Insertar en medio. Ya caché. Insertar en medio sería con este. Y aquí nos faltaría revisar si actual también es distinto de nulo. Si es distinto de nulo, hace esto. Actual con su anterior va a ser igual al temporal. Y si no, quiere decir que estamos al final de la lista. Y si no, entonces lo único que ocurrirá... si es eso, observen que solamente el temporal con su anterior debe ejecutarse y debe ser igual al previo. Así que aquí temporal con su siguiente va a ser igual al actual. Bueno, eso ya no tiene tanto caso. Previo con su siguiente igual a temporal. Entonces aquí técnicamente no va a ocurrir nada. No lo estamos implementando. ¿Ok? Bueno, déjame verificar si esto funciona. Vamos a tratar de ejecutarlo. Y cada vez que insertemos la lista, vamos a mostrarla. Entonces, voy a agregar aquí una función en esta clase que nos permita mostrar la lista, o un método más bien. Y le paso el inicio de la lista, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a hacer es recorrer todos los elementos de la lista mientras R sea distinto de nulo que mande a imprimir.
concatene con una flecha hacia acá y hacia el anterior también con una flecha hacia la izquierda. ¿Ok? Voy a dejar sin el N para que nos muestre todo en el mismo renglón. ¿Ok? Así que vamos a usar este método. Cada vez que haga algo aquí, después de este else, voy a hacer el mostrar lista. ¿Cómo se llama el objeto? Mostrar lista y le voy a pasar la raíz para que nos muestre toda la lista. Voy a ejecutar. Acuérdense que nos va a pedir 5 datos. Entonces, el primer dato de nuestra lista era el 1, 3, 6, 8 y 10, que fueron los primeros elementos. Y luego, creo que insertamos el 6, ¿no? 1, 3, 8, 10 son los que voy a ir dando. 1. Y está trabado. Vale, vamos a ver qué pasó. Voy a dejar de grabar y ahorita lo corregimos. Entonces, técnicamente este sería el código. ¿Vale? Vamos a probar si efectivamente funciona para hacer nuestra inserción. Tengo el 1, vamos a agregar el 3. Ya lo agregó al final. Observen que cada elemento tiene su apuntador siguiente y su apuntador anterior. El siguiente que nos faltaba era el 8. Ahora voy a insertar entre estos dos el 6. ¿Vale? 6, para que observemos si efectivamente lo hace, si lo está haciendo. Ya insertó al principio, vamos a insertar el -1. Y como solo me va a permitir insertar 5, que así lo pusimos, ya va a terminar. Entonces observen, ese es el -1, el 1, el 3, el 6 y el 8. Voy a agregarle más opciones de inserción. Vamos a agregarle hasta 10. Vuelvo a ejecutar para que hagamos la prueba completa. Entonces el primer elemento era el 1, 3, 8 y 10, ¿no? Que eran los originales. De estos, insertamos al principio, voy a ponerle otro número que no sea el -1, -5, supongamos. Aquí el -5, 1, 3, 8 y 10. Vamos a insertar en medio. Ahora vamos entre el -1 y el 3. Vamos a poner un 2. Y lo inserta. Y al final vamos a poner el 20 o 20 y tantos que necesitábamos. Y se inserta. Entonces, está evaluando por caso la situación. ¿Y cuántos elementos me va a permitir insertar? Bueno, pues como solo lo incrustamos dentro de un ciclo de 10 elementos, va a permitir hacer la inserción de esos 10 elementos. Y al finalizar, pues va a terminar. ¿Ok? No lo vamos a ejecutar todo. Pero bueno, observen que entonces el código ya está completo. Aquí le estamos dando la cantidad de datos que quiero que tenga la lista. Pero como es dinámica, pues podemos hacer un programa que mientras el usuario quiere insertar nuevos elementos, que le solicite el dato, ¿no? Si no, que se detenga. Así que este es el valor leído, creamos la estructura temporal, revisamos si la lista está vacía y si sí está vacía, entonces la raíz se actualiza con el valor del temporal. Si no estaba vacía, quiere decir que al menos hay un elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Recorremos la lista con estas instrucciones para saber en qué valor, en qué posición va el elemento que acabo de indicar, haciendo la comparación, ¿no? Revisando cada nodo de la lista, viendo si es distinto de nulo y además comparando el valor que tenga cada nodo con el valor que estoy intentando insertar. Si ese valor es menor que el del nuevo nodo, entonces se pasa al siguiente elemento. Eso es lo que estamos haciendo en este mientras. Hacemos inserción, casos por casos, ¿ok? Estamos verificando por casos cuándo insertar al final, cuando el actual sea igual a nulo. Si no, vamos a revisar que podemos insertar en otras dos situaciones. Insertar al principio, que sería que el actual con su anterior tenga nulo
y tendría que hacer estas modificaciones en índices de apuntadores, y si tampoco tiene que actual con su anterior sea igual a nulo, entonces quiere decir que es una inserción entre nodos intermedios, y ahí sí tendremos que cambiar los 4 apuntadores, ¿vale? Tenemos nuestro método para mostrar el contenido de la lista, que ese fue el que nos faltó hace rato corregir, y nos faltaba pues mover el valor del elemento que quiero desplegar, por eso estaba trabado el programa. Cuando ya no hayan más elementos en la lista, observen que la condición de paro es que mientras el elemento R sea distinto de nulo, va a estar mostrando elementos. Cuando ya sea igual a nulo, se termina el método y se detiene. ¿Ok? Entonces, esa sería la versión de lo que quería mostrarles respecto a la implementación de listas doblemente ligadas. Ojalá puedan probarlo, ver cómo funciona, y no olviden que pues requiere esta clase, la clase nodo 2, que es la que también implementamos. Les decía que aquí ustedes pueden implementar esta misma versión utilizando la estructura list de Java, la clase list. Ya nada más verifiquen cuáles son los métodos para inserción y demás. Y lo único que ustedes tendrían que hacer ya no es preocuparse por los índices ni nada, solamente le van a pasar el parámetro al método que le corresponda del objeto list, y con ello lo va a insertar al principio, al final o en medio, como ustedes se lo soliciten. Ojalá hagan esa prueba para que ya cuando entremos de lleno la siguiente semana a la competencia 4, ya tengan la noción de cómo utilizarlo y no sea tan complicado el hacer la implementación con grafos, árboles, que son los temas que nos falta hacer en estructuras no lineales. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No, profa. Genial. ¿Cómo vieron? Las listas doblemente ligadas son curiosas. Las van a aprender sí, solo sí, las practican. Traten de hacer ustedes la implementación solitos de esto mismo para que vayan entendiendo un poquito lo de los apuntadores. Guíense de las herramientas que tiene NetBeans. Ven que para encontrar el error tuve que entrar al debug y al ejecutar hasta el cursor y ir probando instrucción por instrucción para identificar los valores que tiene almacenadas cada una de mis variables, que en este caso fueron actual y previo, del programa, ¿no? Mis apuntadores, ¿ok? Pero bueno, ya dependerá de ustedes cómo quieran practicar. Bueno, si no hay dudas, entonces les digo, verifico en un momento más en la sección de Moodle para el curso, para que tengan acceso para hacer sus entregas. Van a tener hasta este viernes, mañana, para recuperar actividades que no hayan sido enviadas. Obviamente van a tener penalización por la entrega tardía, pero pues la idea es que al menos valga algo su entrega y no se queden en cero aquellos que no han podido hacer sus entregas. Bueno, de los demás, pues por favor, conéctense a las sesiones o al menos vean los videos. Estoy dando seguimiento, al menos por la parte de YouTube, se ve cuántos están haciendo visualización de videos y no se aprecia el resultado, ¿no? en esa sección, y bueno, eso se deriva en las prácticas que están entregando. ¿Ok? Entonces, pues por hoy sería todo, jóvenes. Saludos a todos. Déjenme hacer captura de asistencia. Ya está. Y bueno, si no hay más asuntos, entonces nos veríamos el próximo jueves, por favor, para comenzar competencia 4. Sí, profa, gracias. Saludos a todos. Buen día. Gracias, Igualmente. Nos vemos. Bye. Voy a cerrar sesión. Nos vemos.